Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos, aconteciendo en su ser, siendo seres amados, administradores fieles ante el Padre Creador de esa gracia de la vida y de las gracias que el Espíritu Santo nos ha concedido, y que Jesús en su maestría nos conforta en la palabra para exhortarnos a bendecir a Dios, a dar gracias a Dios y a acontecer en la voluntad de Dios. Hoy en particular en nuestra Santa Iglesia Católica nos convoca a meditar en la resurrección o resucitación más bien de nuestro hermano San Ignacio de Antioquía, que por sintonía este pueblo es Antioquia, del territorio Abya Yala, denominado América, y en particular pues Jericó, nombres muy hebreos. Nuestro hermano Ignacio era de estos pueblos cercanos a Jerusalén, discípulo directo de San Juan Evangelista y de San Pablo. Por tanto, ha sido muy influenciado como obispo y mártir, que fue sacrificado en el circo romano para vanagloria del imperio, atacando las religiones, atacando las creencias, atacando la esencia del ser humano, pero que eso engrandece más en nuestras creencias religiosas, fundamentalmente, la gracia ante Dios, el fortalecimiento de la Iglesia y más de 2000 años, pues, en la sangre de los mártires. No queriendo decir que sea esa la forma de que un trofeo de sangre permita edificar una iglesia, sino su vida y obra, su testimonio, en coherencia entre ese sentir, pensar y actuar acorde al Santo Evangelio, en este caso, a la palabra de Dios, leyendo desde el pueblo judío y esa transición judeocristiana. Pablo hablaba a los paganos y quizá eso era lo que más ensoberbecía a estas comunidades de aquel entonces, el que se les hablara de un Dios siendo politeístas, el que se les hablara de una moral siendo ellos de un libre albedrío, de un hedonismo, de un paganismo, falsos ídolos, falsos dioses, falsas promesas que encontraban allí. Lo dice también en la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, que nos comparte hoy, 17 de octubre del año 2022, pero que ya venía conversándose en estos días con la resurrección que nos hace a través del Espíritu Santo, del pecado, de ese mundo de tinieblas, de esa oscuridad, de ese ser animal, ser salvaje, en el sentido de no contar o no dar gracia, no dar gloria a Dios, no bendecir a Dios por tener la vida y por tener una conciencia y por tener la posibilidad de expandir la conciencia en relación con otras especies, que pareciera más bien al contrario, para vergüenza de la raza humana. No todos, hay excepciones, obviamente, pero en la generalidad comportarse peor que animales, peor que la extravagancia de quienes han pasado miles y millones de años de evolución, siendo nosotros los más recienticos. Ellos llegaron mucho antes, y dinosaurios y lo que quiera, y por allá el paleozoico y etcétera, que preguntaría uno de la evolución de teoría de evolución de la que hablaba Charles Darwin y todo esto, que pasar al Homo sapiens de un Homo simios, de un chimpancé. Bueno, hasta ese punto Teilhard de Chardin también venía investigando sobre lo mismo, pero entonces dice, ¿dónde está la evolución?
Si evolución de conciencia implica superar ese materialismo para llegar a un intelectualismo y de ahí a un espiritualismo, o sea, un nivel de conciencia de lo material, conciencia de lo intelectual y conciencia de lo espiritual. De otra manera, cuerpo, mente y alma. Y si fuesen necesidades en espirales, nos quedamos en las primarias, en las necesidades básicas, lo que hacen todas las especies. Y generalmente mamíferos, vertebrados, incluso aves, y ya. Y ahora ahí en el reino animal, reptiles, en fin, habrá que ver similaridades, suplementariedades o diferencialidades entre una raza y otra, entre una especie y otra, inclusive entre un individuo y otro, para poder decir, bueno, ¿qué nos diferencia de otras especies? En energías restauradoras, la nutrición. Siendo heterótrofos, pues bueno, no directamente hacer la fotosíntesis, sin embargo, hay seres espirituales, se han contado historias sagradas y hay en el momento seres situados en el Himalaya, en otras regiones del Asia, que son sabios maestros y a punta de meditación, oración y ayuno, acción, en coherencia día tras día, una vida en miniatura, hacen todo el proceso, recibiendo energía solar, tomando agua y una mínima ingesta, que la hacen por un tiempo, periódicamente, y pasan días, meses, solamente recibiendo los rayos del sol, recibiendo agua. Serán herbívoros, porque también hay veganos, no comen carne animal, ni menos sacrificada. Entonces, esa habrá que mirarlo. Por eso, individuo, especie, raza, para uno mirar en sus diversidades cómo esa unidad conversa hacia una expansión, una universalidad, sin generalizar. Conjugaciones armónicas, porque ahí el centro de todo es el amor en Dios. El amor, Dios, que es la creación. Y el amor entre seres amados por Dios, que somos las criaturas. Todos en tramas vitales. Entonces, biosférica, nemosférica y anemosférica. Ciclos de espirales. Tripletas, 3, 3, 3, da 9. En extremo, el inicio, que es el alfa, y el final, que es el omega. Ya eso habíamos conversado en días pasados. 11 puntos de una red, donde son nodos. Miguel Martínez Migueles, en paz descanse, decía ello. Es un nodo completo cada ser. Uno, como humano, como criatura humana, como persona humana, bajo esas consideraciones especiales, alma, mente, cuerpo, y en fin, y la gracia de Dios y del Espíritu Santo, todo atributo. No lo decía Miguel Martínez, lo decimos nosotros. Amén. Le permite ser un nodo completo como sistema de información, generación de conocimiento y fuente de inspiración basada en la revelación, la manifestación divina que en gracia de Dios se hace sobre ese ser. Porque desde lo humano uno levanta información, construye conocimiento, teje conocimiento con otros, entrama conocimientos y habla de innovaciones, de hallazgos, de descubrimientos. Están en la naturaleza, están en la creación, están en la huella del Creador. No se está inventando nada, no se está descubriendo nada, no se está hallando nada, está despertando en su conciencia, está madurando en su debido proceso, va avanzando, pero que eso no nos empalague y nos levante los egos, el ego individual y los egos de una masa, que es la sociedad del mutuo elogio. Entonces un ego y otro ego, entonces un juego de egos, el ego de él y el ego del otro.
El ego de ella y el ego de la otra. Y el ego de este y el ego de la otra y hasta luego, porque entonces no hay conversación, un juego de egos. Y terminan en división, porque ya viene el tener información, tener conocimiento, tener inspiración, entonces ya se cree un semidios, un señor, con letras minúsculas, señorcito, señorito, como decían por ahí en las altas cortes, por ahí a los hijos de las grandes representatividades, el conde, entonces el señor y el señorito, todo eso feudal que ha habido en estos territorios Abya-Yala y en el mundo, ¿cierto? En el sometimiento, las invasiones de islas y bueno, provincias, territorios usurpados. Y eso es lo que hoy nos plantea la palabra del Evangelio según San Lucas. El ser humano, en su arrogancia, en su atrevimiento y en su ignorancia, amén, amén y amén, ¿qué es lo que nos falta? Amar, amar y amar. Y el amén es que para dar gloria a Dios nos debemos sintonizar en una amornización. Armonizar en el amor. Como criatura que en gracia de Dios debe administrar esa gracia que le ha concedido por este corto peregrinar en la vida terrenal, en el reino terrenal, en el reino finito, para ir sembrando y poder cosechar en el reino de los cielos, en el reino de la eternidad, en el reino de la expansión cósmica, todo lo que libere al alma de todos estos apegos materiales, intelectuales, pseudoespirituales, porque vienen las falsas creencias, pegarse de cualquier ideología por alguien que lo dice, ideas que se van convirtiendo en ideología y terminan siendo logias, porque ya ni ideas tienen, se quedan en lo mismo, repitiendo. Jesús, el amor, testimonio de vida, eso no es una ideología, es un estilo de vida, es una forma de manifestación de la creación, del Creador, directamente en la criatura. Es una forma de expansión. ¿Por quién doblan las campanas? Por ti, por mí, por todos. De expansión cósmica, que está en cada huella, tejido o célula de la divinidad que somos siendo cada partícula de estas, en la singularidad frente al absoluto. Pero ahí es donde nos debemos ubicar a la mistificación, conociendo el Dios, el Señor, que ha sido, que es y que será omnisciente, omnipresente, omnipotente, y nosotros nada. Una criatura, sí, dotada de divinidad, pero ahí está la prueba que tenemos que soportar en la vida, que es la principal gracia, el poder tener las condiciones de desplazamiento, lo que decía Miguel Martínez Miguel, es movimiento, entonces ser masa, movimiento y ser energía, también lo dice Jorge Carvajal en Sintergéticas, es más reciente, masa, biosíntesis, energía, y todo ese trabajo que se produce por la energía y el servicio que se presta allí, o sea que eso son derivaciones de cadenas sucesivas, sucesiones de amornización, de conjugaciones armónicas. ¿Cómo entrama una con otro? O sea que la ética, la moral, la profética aquí no termina en mis límites, en el umbral que yo me pongo, en la medida que me pongo o que la sociedad me va patrocinando, me va avalando, me va esgrimiendo con las normas jurídicas, técnicas, sociales. Haga un estudio, sopórtelo y diga cuánto. Entonces define un quantum financiero basado en un quantum matemático, estadístico, relacionado con un quantum medido en la Tierra, un quantum medido en las funciones de los ecosistemas o medido en un elemental, en agua. ¿Cuánto de agua posees? Entonces de eso le dan un derecho y de eso tiene un precio y bueno. Pareciera una coincidencia, pero diría más bien una diosidencia.
Ayer hablaba con un hermano de nuestra Fundación Escuela de la Conciencia Ambiental, y cuando digo nuestra es suya también, y de todo ser que potencialmente bienvenido sea a seguir tejiendo con nosotros, y que ya han sido también. En esto es muy hermoso porque es como, sin que valga la comparación con nuestro Maestro Jesucristo, la invitación está abierta para todo el mundo. Cuando inicia, cuando tú quieres, cuando termina, igualmente. El inicio es una cuestión de interés, de voluntad propia, pero eso sí, acogido a la voluntad divina y poniendo a conversar las voluntades, porque es colectivo, no es individual. Eso va empezando en esa mistificación, pero eres tú, cada ser quien conecta con la divinidad. En lo colectivo, sí, cada uno haciendo un trabajo, confiamos que ética, moral y proféticamente viene haciendo las cosas como deben ser, a la derecha de Dios, en el bien sentir, pensar y actuar, en el bien vivir, en la sabiduría divina. Correcto. La cruz, el alineamiento vertical hacia arriba, una espiral, que está haciendo el tejido con la humanidad, compartiendo, circulando los elementales, las energías, los ciclos energéticos, agua, aire, tierra, fuego y conciencia. Que esa sería frente a las funciones de la naturaleza, que eso era del siglo pasado, inicios de este siglo, cuando se hablaba funciones de soporte, funciones informativas, funciones productivas, funciones regulativas, en Functions of Nature de Jules de Groot, en Robert Constanza, con capital natural crítico, y lo que movía los ecosistemas en ese momento, que se hablaban servicios ecosistémicos, ahí como el medio natural, los servicios humanos, como naturaleza humana, pero visto como sociedad, y los servicios tecnológicos, de la información, el conocimiento y la innovación, que es ese mundo artificial superpuesto sobre el mundo natural por gracia humana, no de todos. Los que tienen, entre comillas, acceso a los bienes y servicios de la naturaleza, que se creen tener poder sobre ellos y que desarrollan obras, infraestructura, conocimientos, información en función de ellos para beneficio propio, que es especulativo, acumulativo y extorsivo, porque de eso han derivado todos los procesos de migraciones en el mundo, de colonización, de sometimiento con las mismas normas y tratados internacionales, convenios internacionales de La Haya. La haya o no la haya la razón, se la imponen, pero ¿dónde está la mistificación? No solo razón, las creencias. Por eso ya no en cualquier ideología, creencias en la divinidad, en Dios. Otros dioses, que son sus creencias, cómo entran ahí a conversar, porque tienen que converger en las leyes universales. ¿Quién está por encima de Dios? ¿Quién está por encima de las leyes universales de toda la creación? ¿Quién está por encima de todo el justo modo, tiempo y lugar de las cosas, de cada ser, de cada criatura? Dónde debe estar, cuándo tiene que estar y para lo que tiene que estar, en esos devenires, en esos aconteceres, en esos ser siendo. Pero viene entonces la pregunta para nosotros, Escuela de Conciencia Ambiental, en esa conexión planetaria, en esa transformación desde el ser, como ser, siendo, esa vinculación ontológica, axiológica y cosmológica más que epistemológica. Y quitémosles las lógicas y hablemos de nomos, con verdadera autoridad, co-creadores, coautores con Dios, porque esa es la expansión de la conciencia, la expansión de la existencia, de la pervivencia en esos procesos, en oleadas. Conciencia espiritual, mental y material, de ese ser siendo, con conexión con todas las criaturas, humanas en particular, pero no humanas también, y todas. Biosfera, noosfera, anemosfera. Y viene la otra, que es la transformación propia. No es transformar a nadie, no es imponerle ritmos a nadie, no es administrarle la vida a nadie. Bastante tenemos con la propia. Bástele a cada quien su gracia, le decía San Pablo
Cuando le pedí a Dios ayuda a través del Espíritu Santo, bástate con tu gracia. Y las gracias eran las mismas miserias, los sufrimientos que padecía en sus debilidades, como oportunidades para mostrar fortaleza, para crecer, o sea, la prueba, no enviada por Dios. Eso es normalmente la vida. Y generalmente las pruebas vienen por el adversario, por el opositor, por el enemigo. Ayer meditábamos en ello. Y vamos dizque a superar los conflictos, los problemas, las amenazas. Estamos conversando frente al enemigo, no a Dios. Al ángel aquel, expulsado del paraíso. Y entonces a él es el que le estamos rindiendo los proyectos, los programas, los planes. Y en eso derivan las normas humanas, el derecho y la justicia. ¿A quién le estamos sirviendo? Como paganos, a los dioses, a los ídolos, a los egos. Por eso encontramos, y quiero cerrar allí, por ahora, porque esto es para muy amplia discusión, sobre todo meditación, principalmente, porque las emociones hay que tratar de mantenerlas siempre situadas, con alta vibracional, con tono propositivo, en una sinfonía, una polifonía, en una armonía terrenal, pero con aspiración celestial. Amén. Que en ese régimen transicional se note que hay ascenso en espirales, no descensos. Por eso, si existen, sabemos, las fuerzas del enemigo, de lo contrario, de la negentropía, de ese desorden ordenado. No, nosotros estamos en el orden natural. ¿Por qué? Porque es lo que nos interesa. Aprovechar este corto espacio-temporalidad energética en este plano terrenal para ascender espiritualmente, en este eterno presente, seguir creciendo, seguir avanzando, porque si nos vamos atrás, nos quedamos. Que hay que dar la mano a otros, sí, pero primero hay que fortalecernos. Y claro, identificar en los grupos de familia, biológica, social, cultural, claro, para eso están los entramados y entre todos vamos. ¿Dónde está la providencia divina? No es en el dar cosas y riquezas y tenencias personales, no, ya estamos las criaturas. ¿Cuál es la mayor riqueza que se tiene? La comunidad, la común unidad en la diversidad para esa universalidad del ser. Es que lo que yo no tengo lo tiene el otro, pongámoslo en conversación como criaturas de un mismo Dios, para dar gloria a Dios, no para vanagloria personal, como hacía en el Evangelio de San Lucas, la palabra de hoy, que dos hermanos peleándose por una herencia y le preguntan al Señor Jesús que les dirima ese conflicto, que lo que le toque de la herencia. Eso es lo que iba a decir ahora sobre la diosidencia, que un hermano nuestro, ayer hablábamos de eso, precisamente, repartición de bienes. Eso parecen como corsarios, esa forma de hacerlo tan maniquea, tan leonina como lo establecen los códigos, sobre todo el derecho civil, en los derechos administrativos con las instituciones, incluso en el derecho penal. Todo es taxativo y financiero, bajo una ética financiera y con una lógica netamente formalista, estructural, funcionalista, o sea, formas. Entonces, ahí están, anacrónicamente, antagónicamente y analfabéticamente, desde la perspectiva ambiental, por sécula seculón. Y entre más inconsistentes, más incoherentes, más impertinentes, para el sistema mejor, porque más recoge dineros, porque más se sigue beneficiando en lo material, sin importar otros bienes, pues, intelectuales. Al aparato ideológico del Estado no le interesa mucho que se piense, sino que se obedezca. Se lo hemos escuchado a la gente de lo político, no de los políticos de la Grecia y de eso que eran argumentaciones, ¿no? Seres de lo político, de la politiquería, de lo que llaman pues corrupción. Todo en última instancia es corrupción natural, lo que pasa es que hay unos que se exceden de los límites y ya lo llevan a una corrupción social. Van corrompiendo el alma, la mente y los cuerpos de otros seres, y eso se va volviendo una impostación, una imposición, una usurpación.
ya para magnificarlo a nivel global, pero son pocas muestras que llaman ahí y lo hacen ver como todo. Sin embargo, el efecto, el impacto es en todos, que ahí es donde viene el asunto que trasciende el supuesto derecho individual, el derecho colectivo, el derecho ambiental, porque todo está conectado con todo. Y lo que empieza siendo una garantía o un restablecimiento del derecho individual o colectivo, quiero llamar, ahora se habla la naturaleza como sujeto de derecho, el río a trato, en fin, qué arrogancia la del ser humano es que conseguirle derecho a otra criatura que es similar. Dios no nombró juez a nadie de otro ser, ni tampoco lo nombró administrador de otro ser, ni lo nombró dueño de nada. Estamos aquí de paso. Y enseguida sacan normas y se hacen dueños de tierras, de bienes y servicios, se hacen dueños de los bienes y servicios que otros seres, criaturas, que son entre comillas un bien porque se les paga un salario o se les paga una cuota o por un proyecto, se reparten el botín y enseguida todos víctimas de un juego de apostadores. Y eso es lo que soporta la sostenibilidad, el desarrollo sostenible. La barahunda de lo político, de lo económico y de lo social. Eso a nivel regional, nacional y planetario. Pregunta, ¿dónde acontecen allí? ¿Dónde, cuánto permanecen allí? ¿Y de dónde trascienden los bienes no terrenales? Los bienes, en nuestro caso celestiales, de una eternidad, de un seguir continuo. Se ha logrado esa dimensión, esas externalidades. ¿Quién las va a asumir? Y si es el mismo juego de apostadores, ¿quién ha venido haciendo, tomando usufructo, beneficio y los réditos de ello? ¿Y cuándo habrá de hacer la restitución de ello, del daño? Y lo siguen fomentando con los acuerdos internacionales. La haya o no la haya, como se decía, la razón, la lógica, la situación, no. Principio de precaución del daño de Estocolmo del 72. Esto es el colmo y eso hablando apenas de 50 años, pero ha sido histórico. Más allá de los romanos, en paz descansen nuestros hermanos del martirio. Las declaraciones de Jesús es que necesitan otra. ¿Qué más testimonio que nuestro Maestro Jesucristo? En la cara, decirles las cosas proféticamente, de manera muy respetuosa, muy amorosa y muy digna, porque es el Hijo de Dios. Y sin embargo, ni a Él le creemos. Ni a Él, ni a los profetas, ni a los maestros, ni a los sacerdotes. Ni a escritores eruditos, que hay una gran diferencia entre ser erudito y ser sabio. Tener muchos conocimientos conceptuales a tener conocimientos basados en la experiencia de vida, de bien vivir. Y ahí es donde vienen los hermanos originarios, de muchas latitudes de los continentes, de muchas transhumanidades, conexión directamente, o sea, conciencia ambiental, conexión planetaria y transformación propia, vinculante, esas tres dimensiones. Y en su humildad, ahí van, desde la intuición, gobernando sobre la razón, gobernando sobre la emoción. Esa no es la administración que se espera de un talento, de una gracia, de un don. Incluso en nuestras organizaciones me acuso, todas, religiosas, de lo político, económicas, fallamos por eso, porque se escribe ahí en la norma, que axiológico, que epistemológico, que porque tiene nociones, que axiológico, que porque tiene unos principios, y que ontológico, que porque considera el ser, pero el ser ¿qué? En su realidad, en sus contextualidades, en sus complejidades, en sus preguntas por el principio, por el origen y en sus caminos de vida, en sus planes de vida, sus formas de conexión, formas de relacionamiento, sus formas de expansión cósmica. No, bajo el límite de ese límite financiero ético puesto en la norma. Y así por el estilo, la noción lo mismo, las traen de Occidente, las traen por un proyecto, por un propósito que el medio se convierte en fin.
Y la epistemológico, pues un conocimiento que es también de ahí cooptado, cooptado, y los mismos los valores. Se le respetan las creencias, pero no se desarrolla conforme a las creencias de cada complejidad, de cada comunidad en su territorialidad. En fin, son muchos asuntos que se podrían versar desde aquí. Por el momento, pues, dejamos allí. Reciban un amoroso saludo fraternal no de despedida, sino de apertura para un nuevo encuentro. Sigan siendo bendecidos. Les ama fraternalmente, muy agradecido.